Muy buenas noches a todos y todas. Nuevamente es un gusto continuar con la serie de webinares Las salidas de los hombres, caminos a seguir. Esta semana con la experiencia de España. Como ustedes han podido ver, durante esta semana hemos contado con varios invitados que nos han ido contando la experiencia, reflexionando en cuanto a los temas vigentes en la reflexión del trabajo de masculinidades que se tiene en España. Y el día de hoy, continuando con este proceso y dejando Andalucía, porque los dos invitados anteriores estaban en Andalucía, en el sur de España, nos vamos a dirigir al norte y vamos a Cataluña. Nuestro invitado es Paco Abril, a quien presentaré en un momento más. Hoy me acompaña para la cofacilitación mi colega Santi Esteban. Santi Esteban está en Tarija, al sur de Bolivia. Santi, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Muy buenas noches, estimado Jimmy. De igual forma, a nuestro invitado que nos acompaña en esta noche, con mucho gusto compartiendo este espacio, con mucha expectativa, además de poder conocer parte de la experiencia que se viene trabajando en organizaciones similares, ¿no? Al CISTAC, en temas referidos a las masculinidades. Bueno, estamos aquí predispuestos para poder compartir este espacio durante estos minutos que nos quedan por delante. Gracias, Santi. Es un placer contar contigo en la cofacilitación de este evento. Pues bien, durante estos días que hemos estado aproximándonos a la experiencia de España, el día martes contamos con la participación de Hilario Sáez, quien nos aproximó al camino que fue siguiendo el trabajo de masculinidades en España desde muchos años atrás. El día de ayer estuvimos con José Ángel Lozoya, con quien pudimos hablar sobre toda la experiencia de trabajo en prevención de violencia machista y de manera particular el trabajo que él ha ido desarrollando como activista en este tema. Y el día de hoy es un gusto, un placer contar con Paco Abril. Paco Abril en este instante está en Barcelona. Yo tuve el placer de conocerlo el año pasado en una visita que hizo aquí a Bolivia. Planificamos varias actividades, pero lamentablemente muchas de esas todavía quedan pendientes por esta situación que es tan compleja en cuanto al coronavirus. Pues yo quiero presentar a Paco Abril. Paco Abril es, como decíamos, nuestro invitado el día de hoy. Paco Abril es doctor en Sociedad de la Información y el Conocimiento y licenciado en Sociología, profesor asociado de Sociología en la Universidad de Girona y de Género en la Universidad Oberta de Cataluña. Sus intereses y líneas de investigación se centran en la identidad masculina en tiempos de transición económica y social. Es activista en igualdad y masculinidades en las asociaciones Homes Igualitaris y AIGE, donde desarrolla proyectos de sensibilización y formación con jóvenes y diversos colectivos de hombres con los cuales va participando en su trabajo y activismo. Paco, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias por la invitación de participar en estos webinars, estoy encantado. Y salvo la distancia, estamos muy lejos, hay un continente, hay un mar Atlántico en medio nuestro, pero bueno, estoy encantado de volverte a ver. Como tú bien has dicho, nos vimos hace años sobre estas fechas en Bolivia y bueno, un gran país, muchas ganas de volver, la verdad.
Paco, nuevamente, mil gracias por acompañarnos. Qué gusto tener la posibilidad y qué lujo tener la opción de conocer la experiencia del trabajo en masculinidades paseando por España y en este caso visitándote a ti en Barcelona, conociendo la experiencia que ustedes allá en Cataluña han ido llevando adelante. Y por supuesto, para mí un gusto nuevamente tomar contacto contigo y tener la posibilidad de escuchar la experiencia tanto en el trabajo, en las asociaciones en las que tú has estado participando como activista, como facilitador, como promotor del tema, como también en el espacio académico, ya que tú también participas de varios proyectos de investigación, acción, investigación académica, que nos permitirán acercarnos a la dimensión del trabajo que se está haciendo desde las iniciativas en las cuales tú estás participando. Paco, nuevamente, qué gusto, un abrazo cruzando este charco. Yo digo, esta tecnología nos está ayudando tremendamente a construir puentes más cercanos. Antes era más complejo, ¿verdad? Teníamos que cruzar el charco, teníamos que viajar horas. Hoy son contactos casi inmediatos, rápidos, que nos permiten, por supuesto, tener la posibilidad de estos acercamientos. Lo único bueno que tiene el COVID, creo, en este momento es la posibilidad de acercarnos a través de esta tecnología. Y hay que aprovecharlo. Y creo que es un excelente momento para construir lazos, construir cercanías y, por supuesto, promover el debate que tanto nos interesa en masculinidades. Nuevamente, Paco, mil gracias por acompañarnos y te dejo con Santi para que podamos iniciar nuestro webinario. Santi. Gracias, estimado Jimmy. Bueno, y de igual forma, la bienvenida, estimado Paco. Un gusto conocerte y también poder compartir esta noche parte de la experiencia que vienes desarrollando en la organización que dirige o de la cual eres parte allá en España. Estamos separados por la distancia, pero unidos por este medio de comunicación virtual, por esta plataforma virtual. Y bueno, entonces, nos gustaría un poco conocer la experiencia que vienes desarrollando dentro de la organización, cuáles son tus expectativas en torno al trabajo que se está llevando adelante. Y bueno, en función vamos conversando en qué medida más podemos seguir compartiendo otras cosas que también se están haciendo desde este lado del charco, diremos así, ¿no? Te escuchamos entonces, estimado Paco. Bueno, en primer lugar, decir que, a ver, para mí, todo el trabajo que se hace en Latinoamérica desde hace muchos años es una inspiración, ¿no? Yo creo que aquí desde España miramos y desde siempre hemos mirado el trabajo que desde hace bastante tiempo se está haciendo con muchísima calidad, ¿no? Yo voy a hacer una exposición en dos partes. Una primera parte donde quiero hablar un poco sobre el tema académico, donde estamos, o mejor dicho, de dónde venimos y hacia dónde vamos, qué temas se están tocando, una introducción breve. Y luego, si les parece, entraré a hablar de la asociación AIGE y Homes Igualitaris, de la que formo parte, porque mi vertiente es un poco una vertiente de investigador, por un lado, desde la universidad en proyectos de investigación, como después explicaré, y también llevar esa investigación en muchos casos al activismo, a la intervención y al trabajo con hombres, que para mí es vital, ¿no? O sea, la investigación sin esta segunda parte de intervención no tiene tanto sentido, ¿no? Entonces, en esta segunda parte, a través de ejemplos de investigaciones que estamos en estos momentos desarrollando y de proyectos de intervención, pues intentaré explicar el trabajo que estamos haciendo tanto a nivel conceptual como a nivel metodológico, ¿no? Entonces, en primer lugar, quería partir también de una pregunta, ¿no? Una pregunta que en su día ya se hizo Kimmel, partiendo desde una perspectiva constructivista y que consistía en si los hombres podían cambiar individual y colectivamente. De hecho, él contestó a esa pregunta diciendo que sí, desde el punto de vista que las masculinidades son una construcción social, por tanto es posible ese cambio tanto individual y colectiva. Yo creo que esa pregunta es la que un poco ha dirigido y dirige mucha de la investigación y mucha de la intervención con hombres, ¿no? Visiones distintas según las personas, gente más positiva y gente más crítica
respecto a esta, ¿no? Entonces, en primer lugar, bueno, a destacar el concepto de masculinidad hegemónica. Fue un concepto muy importante, es un concepto que se ha reformulado desde que lo elaboró Connell en el año 95, se ha reformulado, se ha amplificado, pero que la importancia de este concepto es que contribuyó y contribuye a entender que las relaciones, las relaciones de desigualdad de género y las jerarquías se establecen a través de la dominación y subordinación de los hombres hacia las mujeres y también de los hombres hacia otros colectivos de hombres no hegemónicos. Entonces, partiendo de ese concepto de masculinidad hegemónica, posteriormente se desarrollaron lo de las masculinidades múltiples, ¿no? Donde se introduce el tema de la intersección con la raza, la clase y la generación, ¿no? Y donde se habla también de jerarquías entre hombres, ¿no? Hombres en unas posiciones de poder y de subordinación, de dominio sobre otros hombres, ¿no? Bien, ahí luego, posteriormente, en esta reformulación del concepto, hay una idea interesante, que es el de las masculinidades híbridas, ¿no? Y que un poco viene a responder a esa pregunta desde una visión más crítica, ¿no? De la cual nos dice, bueno, la primera persona que empezó a hablar de estas masculinidades híbridas fue Demetrio, reformulando esta idea de masculinidad hegemónica, ¿no? Y lo que él aportaba es que la masculinidad hegemónica, su objetivo siempre es la dominación en esta sociedad patriarcal en la que vivimos, y que para ello es capaz de apropiarse de características de otros modelos de masculinidades, por lo tanto, reformularse para parecer más aceptable, ¿no? Entonces aquí está un poco el debate. ¿Pueden realmente los hombres cambiar? O lo que ocurre con la masculinidad es que de alguna manera se reformula, se adapta para seguir en ese ejercicio de poder y de dominación en esta sociedad patriarcal, ¿no? Entonces, este concepto es importante, ¿no? Porque desde un punto de vista tanto de la investigación como desde la intervención nos sitúan qué podemos hacer, ¿no? Ante ello. Luego hay un concepto que al menos aquí en España ha tenido mucho éxito en los últimos años, que es el concepto de las nuevas masculinidades, ¿no? Es un concepto que, bueno, primero deberíamos decir qué son las nuevas masculinidades, ¿no? ¿Qué se entiende, ¿no? Tiene que ver con la igualdad, tiene que ver con la disidencia o la deconstrucción de la masculinidad hegemónica. Bueno, según qué contexto, según quien hable, pues le puede poner el foco en un lado o en otro, y en sí mismo es un concepto bastante vago, ¿no? La otra cosa que deberíamos preguntarnos es si las nuevas masculinidades son realmente nuevas. Y si miramos un poco atrás, ya estoy pensando en España, por ejemplo, en los años 70 había hombres gays que tenían actitudes, comportamientos contrahegemónicos en su forma de vestir, su forma de expresarse, y en esa época, que era una época de dictadura en España, eran metidos en prisión a través de que era la ley de peligrosidad social. Estos hombres representaban una nueva masculinidad, lo que pasa es que no era una masculinidad aceptada o positiva, ¿no? Y por tanto eran tratados de esta forma, ¿no? Entonces, bueno, es preguntar hasta qué punto son nuevas y qué son nuevas ahora, ¿no? No hay detrás de eso pues también una estrategia quizá de marketing, ¿no? Y luego también otro tema interesante en relación al concepto de nuevas masculinidades es si tampoco, y es lo que alguna gente hoy en día aporta, son masculinidades también hegemónicas, ¿no? Pues se relaciona con esta idea de que el discurso de los hombres, incluso en un discurso igualitario, muchas veces es más escuchado que el discurso de las mujeres feministas, al menos de determinados círculos, ¿no? Por tanto, hay determinados hombres que tienen un discurso igualitario dentro de las nuevas masculinidades que están construyendo, es lo que dicen algunas personas, unas nuevas masculinidades hegemónicas, ¿no? Esa idea de la hibridación que se reformula para parecer más aceptable. Bueno, esto sería un poco la evolución del concepto. Luego habría que tener en cuenta cómo también han evolucionado los enfoques del análisis de la masculinidad, ya sea hegemónica o no hegemónica, ¿no? Y aquí hay que tener en cuenta, desde mi punto de vista, tres elementos importantes, que es lo que también marcan un poco las investigaciones en los últimos años, o parte de ellas, ¿no?
Uno de ellos es la globalización y entender la masculinidad ya no solo como algo regional, cultural, etcétera, sino como algo también transnacional, ¿no? Entonces hay investigaciones en torno a hombres en multinacionales, en torno a la masculinidad y el terrorismo global, o Kimmel hace no mucho hizo una investigación sobre hombres supremacistas blancos en Estados Unidos y en Suecia, y viendo o comparando las similitudes de estos dos modelos en dos contextos diferentes, occidentales sí, pero diferenciados, ¿no? También dentro de esta idea de la globalización estaría una línea, un enfoque bastante nuevo, donde hay gente investigando, por ejemplo en Suecia, que es sobre las ecomasculinidades, ¿no? Cómo el comportamiento masculino, o cierto comportamiento masculino, daña al planeta y cómo se puede hacer un tránsito hacia actitudes más empáticas, igualitarias y de cuidado, no solo hacia las personas, también al planeta, ¿no? Bien, otro de los enfoques sería el tema de la representación en el cuerpo por tanto como un producto social, y aquí pues hay estudios sobre la transexualidad y si la transexualidad práctica hegemónica o es una práctica contrahegemónica, ¿no? Y finalmente, también últimamente hay unas líneas, unos enfoques que tienen que ver con las dinámicas de los estudios de ciclos de vida, donde ponen el foco en determinadas etapas de la vida, como la infancia, la juventud, madurez, y sobre todo en la vejez, ¿no? Hay, por lo menos en España, una línea, un grupo de investigación bastante potente que está trabajando sobre vejez y masculinidad, ¿no? Bueno, esto es en cuanto al concepto. Luego también quería hacer un pequeño repaso histórico muy cortito, ¿no? Sobre los estudios de masculinidad en España y en Europa, destacando que en la mayoría de casos ha habido una relación entre lo que ha sido la investigación, el activismo y también las políticas públicas. Es decir, han sido estudios realizados por investigadores, pero que también eran activistas o participaban en el movimiento de hombres por la igualdad, con el apoyo o incluso con el fomento de las administraciones públicas, en este caso muchas de ellas de la Unión Europea, ¿no? Entonces hay 3 proyectos, yo creo, importantes en esta línea. Uno en el 98, que es CROM, que analiza la masculinidad desde la construcción sociocultural del género y las dinámicas de poder en varios ejes, en el tema del trabajo y el hogar, en el tema de la violencia, en el tema de la salud y en el tema de la exclusión social, ¿no? En el 2005 hay un proyecto también muy interesante en el que yo tuve la suerte de participar, que es Work Change Gender, que está basado en el trabajo, la conciliación y la corresponsabilidad. Y surge porque en muchos países de Europa, desde los años 90, pero sobre todo a partir de principios del año 2000, empiezan a implementarse cada vez más permisos de paternidad más largos. Y hay como una necesidad desde las administraciones públicas de ver qué pasa con estos hombres y si se implican o no, o constatar el efecto que tienen estos cambios legislativos. Y también en algunas empresas que favorecen la corresponsabilidad en la implicación de los hombres en la esfera reproductiva, en los cuidados, etc., ¿no? Y más recientemente, en el 2011, otro proyecto es Role Men in Gender Equality, donde todos ellos son proyectos europeos donde participan investigadores, activistas y administraciones de varios países europeos, ¿no? Donde pues también en la línea de analizar cómo es necesario la igualdad, o sea, la igualdad es una necesidad social para la transformación de los hombres, ¿no? Entonces, como pueden ver, por lo que he explicado, los temas que tratan estas investigaciones, que son los que han estado presentes a lo largo de estos años, incluso hoy en día, son el tema de la paternidad, la corresponsabilidad, las violencias, el tema de la salud, la exclusión social y más recientemente se incorpora el tema más interseccional, analizar las migraciones, la en relación con la masculinidad. En España, los estudios de comunidad, y con esto acabo una pequeña introducción sobre la parte más académica, han tenido también un crecimiento muy importante desde la universidad, ¿no? Un ejemplo es el crecimiento de tesis doctorales leídas en los últimos años
que abordan el tema de las masculinidades desde diversos ámbitos, ¿no? Hasta el año 2008, yo tengo realizadas 60 tesis doctorales que tratan ese tema. Comparado con las que hubo anterior al 2000, que eran 4, ha habido como un salto exponencial en el interés de los investigadores por abordar este tema, ¿no? Especialmente en ciertas disciplinas, la sociología, en la antropología, sería donde más se encuentran tesis, donde se ha trabajado, se ha analizado el tema de la identidad, el tema de la educación, los estereotipos, el que ocurre con los hombres cuando pierden el trabajo, el tema de las migraciones, la paternidad también mucho. Después lo hay desde la psicología social, se ha trabajado mucho, se han analizado programas de perpetradores. Luego hay también una línea muy importante aquí en España, que es todos los estudios culturales y de representación de la masculinidad en el cine, la literatura, en el arte y la cultura. Y también en el ámbito de la salud, sobre todo estudios que tienen que ver con la salud pública y el HIV o el SIDA, ¿no? También masculinidad, SIDA, HIV, también hay estudios importantes, tesis importantes en esa área. Y finalmente en el campo de la historia, ¿no? Análisis históricos de la masculinidad, ¿no? Bueno, es interesante ver cómo crece el interés. Lo que pasa es que si lo comparamos con el número de tesis doctorales leídas en los últimos años, que son 14.000, 60 contra 14.000, pues bueno, todavía queda mucho trabajo para que sea un tema top, ¿no? en la academia, ¿no? Es cierto que en los últimos años han crecido mucho los grupos de investigación en masculinidades, se han creado grupos de investigación de diversos investigadores vinculados a varias universidades que están trabajando este tema, desde la historia en el País Vasco, desde el cuerpo, los afectos y la representación aquí en Cataluña, desde la cultura también en Elche también se están trabajando temas de identidad. En fin, que hay como una efervescencia, un interés cada vez más grande, más personas implicadas en todo el tema de la educación, ¿no? Lo que pasa es que todavía nos queda mucho camino por recorrer en esto, sobre todo faltarían, yo creo, cursos de masculinidad. Ahora, bueno, desde hace unos años empieza a haber cursos de género, cursos de mujeres, pero todavía, salvo algunas excepciones, muy recientes. No hay nada que pueda, en esta materia, ¿no? De cursos de masculinidad. Bueno, acabaría lo que sería esta introducción más del campo académico para centrarme ahora en la IGE, en los proyectos que tienen que ver con la investigación y también con la intervención, como decía, ¿no? Bueno, haré una pequeña introducción que es AIGE. Homes Igualitaris es, digamos, la delegación autónoma de la asociación en Cataluña. AIGE está implantada en todo el territorio español, entonces tiene delegaciones pues en Andalucía, en Canarias, en Madrid, en Cataluña, etcétera, ¿no? Entonces, es una asociación que nace en el 2001, una asociación de hombres que sus objetivos, sus fines principales son favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres y fomentar el cambio en los hombres hacia posiciones más favorables a la igualdad y la ruptura con el modelo tradicional masculino. Por tanto, es una asociación que cree que es posible ese cambio individual y colectivo, ¿no? Es una asociación que trabaja en tres ejes. Un eje que tiene que ver con la transformación personal de los hombres. Ello insiste y apoya mucho los grupos de reflexión de hombres que reflexionan críticamente. Aquí la palabra crítica es muy importante, ¿no? Porque no es un trabajo personal, aunque se puede hacer personal en estos grupos, ¿no? Es un trabajo crítico de la masculinidad en un contexto patriarcal, ¿no? Por tanto, de reconocimiento de que vivimos en una sociedad desigual, donde las mujeres están oprimidas y que el cambio de los hombres debe favorecer esa liberación de las mujeres y también esa transformación de los hombres, ¿no? A través de tres premisas, ¿no? Esa reflexión a través de tres premisas sería la revisión, el reconocimiento y el cuestionamiento, ¿no? Para poder transformar. Entonces, desde la asociación
se apoyan estos grupos, se han creado metodologías para desarrollarlo, hay diversos grupos funcionando activamente, algunos de ellos virtuales, últimamente por el COVID. Entonces, este es un eje. Otro eje es el tema de la investigación. Diversas personas que participan en la asociación son investigadores. Y además, aparte de la difusión de la investigación, promovemos jornadas y congresos donde intentamos que investigadores, investigadoras y activistas y personas que están interviniendo en la intervención con hombres se encuentren y puedan discutir, ¿no? En el año 2011 hicimos un congreso que fue muy importante aquí en España, iberoamericano, donde vinieron varias personas de Latinoamérica, donde tuvimos ese primer encuentro entre activistas, investigadores y gente que está en el campo de la intervención, ¿no? Desde el año yo creo que es 15, hemos impulsado, que después hablaré un poquito más en ella, unas jornadas más pequeñitas, más a un nivel europeo, pero que también tienen el mismo objetivo de intercambio entre investigación y activismo e intervención, ¿no? Y el último eje de trabajo es el tema de la acción social y a través de campañas, talleres, sensibilizaciones, etcétera, etcétera. Quería comentar una cosa importante del modelo de esta asociación de AIGE, que es cómo también ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, desde que nace en el 2001, que nace en Málaga y nace de la mano de una serie de hombres que se reunían en un grupo de discusión, impulsado muchos de ellos por sus parejas feministas, para reflexionar sobre la masculinidad y que se dan cuenta de que no es suficiente, ¿no? Que necesitan eso que ellos están viviendo y están transformando sus vidas, necesitan transmitirlo de alguna manera a la sociedad. Ese fue lo que impulsó de la asociación. Entonces, en un primer momento, es una asociación que se profesionalizó y que su modelo estaba basado en realización de proyectos, sobre todo en los primeros años, en base a subvenciones, ¿no? Pues en estos momentos estamos en un momento de transición a otro modelo, también provocado porque hubo aquí en España, bueno, en Europa en general, a partir del año 2008, ¿no? Donde muchas asociaciones sufrieron porque dependían demasiado de estas subvenciones, ¿no? Y a veces mucho del trabajo que hacían era justificar proyectos. Era un trabajo más burocrático que un trabajo más de base, ¿no? De activismo, como inicialmente era el origen, ¿no? Entonces, de esta reflexión surge, y también de la necesidad, un cambio de modelo hacia una asociación más de socio, más centrada en activismo. Eso no quiere decir que no haya también un trabajo profesional. Hay mucha gente que está en relaciones profesional y hace intervención con hombres, pero estamos ahora en estos momentos impulsando más la base, el trabajo más de activismo desde abajo y desde un modelo que son unos 200 aproximadamente a España. Bien, después de esta introducción, quería hablaros de 4 proyectos que estamos ahora implicados. Es un ejemplo del trabajo que hacemos y que también están relacionados con esta idea que decía de la imbricación entre investigación, activismo e intervención, ¿no? O al menos muchos de ellos, ¿no? El primer proyecto que me gustaría hablar es un proyecto que se llama Chicos y Cultura del Cuidado. Es un proyecto europeo, es un proyecto que nace de la necesidad de una serie de asociaciones europeas que trabajan, llevan muchos años con hombres, con chicos, con adolescentes, temas de masculinidad. Y se dan cuenta que hay un tema que no se ha tocado, o está muy poco, está muy velado, ¿no? Que es el trabajo con los niños, en este caso, y con adolescentes que han sido víctimas de violencia sexual, ¿no? Entonces, estas asociaciones que ven esa necesidad, ese trabajo necesario y que no ha existido hasta el momento, ha existido muy poco, y por otro lado también desde las administraciones, en este caso la Unión Europea,
donde promueve que se haga un trabajo con chicos y con adolescentes que sea preventivo también de la violencia, pues estas dos y dan pie a que se desarrolle este proyecto, ¿no? Que es un proyecto pues, que pretende prevenir la violencia sexual que tienen los chicos, ¿no? Entonces es un proyecto que tiene una parte de investigación y una parte de intervención, ¿no? Entonces lo que vimos en este proyecto es que la prevalencia del abuso sexual contra niños y adolescentes es muy alta. Se calcula, los estudios que hay, que es un 14% de los hombres han sufrido abuso sexual en la infancia o en la adolescencia. Y en determinados grupos, como puede ser niños acogidos por la administración o en justicia juvenil o con discapacidades, este porcentaje sube a un 34%, ¿no? Es muy alto, ¿no? Las mujeres que han sufrido abuso sexual está en torno al 17%, mucho más alto, pero tampoco tanto, ¿no? Y sin embargo, no había proyectos, programas y se hablaba, ¿no? Entonces, en la investigación que hicimos nos dimos cuenta que uno de lo que también impulsó a desarrollar este proyecto es que los mandatos de la masculinidad jugaban en contra de la revelación de muchos chicos que habían sufrido esta violencia sexual, ¿no? Y, por ejemplo, algunos de los chicos no pueden ser más, ¿no? Porque los chicos son fuertes, los chicos pueden defenderse, ¿no? Y eso lleva a que no pudieran reconocer que habían sido víctimas de un abuso. Otro es el estigma de la homosexualidad. Cuando el abuso era provocado por un hombre a un chico, pues o bien se utilizaba el que decir que eres homosexual, lo contaré, como una estrategia para obtener el silencio, ¿no? O la propia vergüenza del chico, que puedan pensar que el haber tenido una relación con un hombre, aunque fuera de un abuso, pueden etiquetar de homosexual. Y también otro tema, citaré solo unos cuantos, es el de la confusión que algunos chicos pueden entre un abuso sexual y la violencia sexual cuando esta es perpetrada por una mujer, que también hay casos, pero también hay. Películas famosas que tratan el tema, ¿no? Entonces, pues hay como confusión, no, es que qué suerte no has tenido que esta persona, esta mujer de 30 o más años, pues esté iniciado sexualmente, cuando en realidad el chico pues, se sintió realmente abusado, ¿no? Entonces, pues, todos estos elementos nos hizo ver que era importante hacer una intervención, en este caso no directamente con chicos, sino con la gente que trabaja con chicos, es decir, profesores, con entrenadores deportivos, con otro tipo de personal que trabaja en temas lúdicos con jóvenes, para sensibilizarlos de esta realidad, porque es una realidad muy oculta, y también para darles herramientas para crear una cultura del cuidado donde, si se daba el caso, los chicos puedan expresar pues, las situaciones vividas y estas personas puedan actuar o puedan saber cómo actuar, ¿no? Bien, es un proyecto realizado, pero que sigue en marcha. Actualmente tenemos dos, que es interesante estos dos porque son dos proyectos que surgen desde las administraciones. Y aquí hemos visto un cambio. Hasta eran los hombres, en muchos casos, que promovían los proyectos o tenían la idea, vamos a hacer esto, creemos que esto es importante, y hablaban con las administraciones. Y en estos dos que viene al revés, o sea, la administración ve la necesidad y acude a las asociaciones para trabajar el tema. Un proyecto tiene que ver con hombres que están en la cárcel. Ambos tienen que ver con hombres en situación de vulnerabilidad, ¿no? Uno en hombres en prisión y jóvenes en prisión, y el otro en jóvenes migrantes. Aquí en España, en Europa, tenemos muchos jóvenes menores que emigran de Marruecos y del África subsahariana en pateras, en situaciones terribles, ¿no? Que llegan sin familia, solos, y que, bueno, las administraciones los tienen la obligación de cogerlos durante un tiempo, pero cuando cumplen los 18 años los abandonan también a su suerte, ¿no? Entonces, en estos grupos, situación de vulnerabilidad, las administraciones vieron la necesidad de que para prevenir la violencia era necesario hacer un trabajo de masculinidades. No era un trabajo directamente sobre violencia,
en el trabajo de prisiones no era un trabajo sobre hombres que habían ejercido violencia, sino sobre hombres que estaban allí por diversos delitos, pero que la masculinidad o los mandatos de la masculinidad habían llevado a esos delitos, ¿no? Vinculados a las adicciones, tráfico de drogas, violencia, robo, etcétera, ¿no? Hay una necesidad de hacer un trabajo con perspectiva de género, donde se hiciera una revisión de las masculinidades, por tanto, un enfoque crítico, con una perspectiva interseccional, es decir, sobre todo en estos colectivos, ¿no? Donde hay etnias, diferentes culturas y religiones, pues también puede incorporar esta interseccionalidad. Y aquí también es un elemento importante que les ayude a proporcionarles herramientas que les ayuden a mejorar su vida, ya sea en la gestión emocional, ya sea para reducir la violencia, ya sea, por ejemplo, en el caso del hombre en la prisión, habilidades parentales que muchos de ellos no tenían tenido oportunidad de ejercerla, ¿no? Todos proyectos con ese objetivo, decía, ¿no? De prevenir la violencia, pero no trabajando específicamente o únicamente sobre violencia, sino trabajando transversalmente desde la sexualidad de los hombres, desde la paternidad, desde las relaciones hombres ante el trabajo, en fin, ¿no? Y con metodologías reflexivas y también intentando que sean lo más dinámicas posibles, ¿no? Entonces, en el proyecto, además de prisiones, es un proyecto de intervención que va de la mano de una acción que se está haciendo en paralelo sobre cómo se negocian y renegocian las masculinidades en el entorno carcelario. El entorno carcelario es un entorno muy, muy masculinizado, muy masculino, muy hegemónico, y los hombres que entran allí también pierden muchos de sus privilegios, entre comillas, ¿no? Y también últimamente, pues las mujeres, ya sea como educadoras, también como funcionarias, se incorporan. Todo eso que está ocurriendo, es interesante ver cómo se están renegociando estas masculinidades en el texto. El objetivo de que nos ayude a mejorar la intervención y, por tanto, a reducir posibles resistencias que a veces hemos encontrado en estos colectivos, ¿no? De cuando les hablamos pues, de igualdad, de seguida saltan, dicen que no existe, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, destacar de este proyecto también lo que comentaba, que es interesante que las administraciones públicas cada vez más, esto nos hemos dado cuenta, están apostando por incluir proyectos, aunque no haya todavía políticas que incorporen la masculinidad en las políticas de género de una manera como más efectiva o más sistemática, pero sí empiezan a haber muchas administraciones que están incorporando por lo menos programas, ¿no? Yo creo que mañana hablarán con el País Vasco, creo que ayer hablaron con el caso de Jerez, en Barcelona también hay años, llevan desde el 2011 en programas con hombres, y en fin, es algo que se está moviendo y que está surgiendo. Y también cada vez hay más personas preparadas, formadas, para hacer ese trabajo, con lo cual esa combinación del interés de personas que ven la necesidad de hacer este trabajo, más personas capacitadas para realizarlo, ¿no? Bien, otro proyecto que quería hablar es uno que tiene por título Hombres y Cuidados, es un proyecto europeo, y este es muy interesante porque un trabajo que tiene que ver con los hombres en las empresas y la corresponsabilidad, ¿no? Y tiene que ver con esa idea de cómo a veces es posible el cambio de los hombres, ese cambio individual y colectivo que hablamos al principio, a través, por ejemplo, desde abajo, podría ser desde los grupos de reflexión, pero también desde arriba, ¿no? Cuando se hacen legislaciones que apoyan o fomentan un tipo de masculinidad cuidadora, pues es posible que se den dinámicas de cambio de estos hombres. El ejemplo más claro es el permiso de paternidad, ¿no? ¿Qué incidencia tiene en los países que están implementando el permiso de paternidad? En España ahora es de 3 meses y el año que viene, en el 2021, será un permiso equiparable o de la misma duración que el permiso de maternidad.
con lo cual, por un lado, beneficia mucho a las parejas porque podrán estar 8 meses combinado uno y otro, atendiendo a su hijo, que hasta ahora pues, tenían 4 meses, que era el permiso de maternidad de las mujeres, más lo que se fue ampliando, que primero fue 15 días, luego 1 mes, luego 2, ahora 3, y el año que viene serán esos 4 meses, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en esos hombres, ¿no? En padres, ¿no? Por ahí ver cómo se están produciendo esos cambios, esas transformaciones. Y luego también nos interesa, y este es este estudio de hombres y cuidado, cómo las empresas están favoreciendo o no, obstaculizando este tipo de masculinidad cuidadora que muchas sociedades necesitan implementar, porque necesitan que haya un reparto de los cuidados entre hombres y mujeres, ¿no? Porque toda la carga va a parar a las mujeres, ¿no? Y eso pues, no, evidentemente no es justo, ¿no? No es justo, ¿no? Entonces es un estudio dentro de las empresas donde analizamos la conciliación que tiene, cómo afecta a los hombres, analizamos los liderazgos que favorecen la formación de los hombres y también vemos cómo hay hoy en día colectivos de trabajadores hombres, los millennials, por ejemplo, los más jóvenes, que tienen otras demandas respecto a los hombres de generaciones anteriores, ¿no? Ya no quieren estar tan presentes en la empresa, ya quieren más flexibilidad precisamente para atender otras facetas de su vida, ¿no? Entonces, todo eso es lo que se mueve en ese proyecto, que también es un proyecto de investigación y de intervención que acabará con formaciones a directivos sobre cómo mejorar esa conciliación dentro de las empresas, porque también favorece a las empresas, ¿eh? O sea, los estudios dicen que las empresas conciliadoras son productivas, ¿no? Porque la gente está más contenta, por tanto, es un doble beneficio de manera, ¿no? Y bueno, y la última cosita que ya lo he hablado antes es las jornadas que organizamos desde el 2015, Men in Movement, Hombres en Movimiento, que este año íbamos a celebrar la 5ª edición, pero con el COVID se ha aplazado hasta septiembre del 21, donde, para que vean un poco los temas que estamos trabajando, ¿no? Esa conexión entre investigación, activismo e intervención, ¿no? Por un lado, masculinidad de nación, y aquí hay un tema importante que es cómo el auge de los populismos en Europa de partidos de extrema derecha están también muy relacionados con unos modelos de masculinidad y también de etnia muy determinante. El tema del envejecimiento y ligado con las vulnerabilidades o sin vulnerabilidad. Y también tenemos pensado hacer un panel de masculinidades, o sea, un diálogo entre lo que está pasando en Europa y en Iberoamérica, porque yo al menos y mucha gente pensamos que hay que establecer puentes y contactos y compartir experiencias y enriquecernos mutuamente, ¿no? Bien, para acabar, simplemente decir, si quieren, como unos apuntes que nos pueden ayudar a un debate, ¿no? Desde el tema de la academia, desde la investigación, una de las dificultades que hay en estos momentos es la precarización de la universidad, donde mucho personal docente e investigador tiene más de la mitad en muchas universidades unas situaciones de precariedad terribles que hacen que se perjudique precisamente su trabajo de investigación, ¿no? Eso junto a las jerarquías que todavía se dan y los procesos que hay de producción del conocimiento vinculados a acreditaciones, a rankings, a revistas, no siempre priman lo más interesante para la persona investigadora, sino otro tipo de temas. Yo creo que es un tema ahí que se debería de abordar en algún momento, aunque sea difícil, ¿no? Luego estaría el tema de, dentro del movimiento de hombres por la igualdad, la falta de pluralidad, al menos de lo que yo conozco, ¿no? Es un perfil de hombre principalmente de mediana edad, por tanto falta gente joven, de una clase media y más o menos formada y de una etnia, digamos, autóctona o blanca, ¿no? Por tanto, faltaría que fuera un movimiento de hombres por la igualdad mucho más plural, ¿no? Y que también estuviera mejor articulado en red, ¿no?
eso también sería un tema, yo creo, en España a tener en cuenta. Y algo, la última cosa, que yo creo que ya lo han hablado, pero creo que es importante, es el tema de la agenda política, de cómo incorporar en la agenda política actual el tema de los hombres y la masculinidad y cómo crear estrategias comunes con otros movimientos para hacer frente al auge del populismo de la extrema derecha y de esas ideas antigénero o que quieren volver a situaciones del pasado, ¿no? Y también la relación con el movimiento feminista y el movimiento LGTBI serían, yo creo, bueno, temas pendientes o que están ahí como para hablar, para debatir, en fin. Bueno, hasta aquí, si les parece. Muy bien, gracias, estimado Paco, por compartir esta información. Bueno, nos has dado un pantallazo muy grande de todo el trabajo que se está haciendo, desde lo conceptual, desde lo histórico, desde proyectos, ¿no?, que vienen. Nos parece muy interesante. Tengo varias preguntas, no sé por dónde empezar. Tal vez un término que me ha llamado mucho la atención es esto, ¿no?, de los de las ecomasculinidades, ¿no? Es un término que no está muy bien conocido. Sí he escuchado hablar de los ecofeminismos. Tal vez si nos puedes compartir un poquito más de información, desde dónde nos ubicamos los hombres dentro de este trabajo. Si es que nosotros, en el caso de este lado, hemos visto que los hombres todavía tenemos una agenda pendiente para poder construir e incluir, digamos, este trabajo de las ecohumanidades. Importante, necesitaríamos dimensionar un poquito desde dónde nos ubicamos y qué rol, cuál es nuestro campo de acción dentro de las ecomasculinidades. Eso sería por un lado. Por otro lado, nos hablaste de varios proyectos, 4 en total, y el trabajo que están haciendo, sobre todo esto con víctimas, con chicos, jóvenes, adolescentes, víctimas de violencia sexual. No sé si es que el trabajo que hacen tiene un seguimiento posterior a las terapias. ¿Cuáles son los proyectos de vida? ¿Han podido estos jóvenes, estos adolescentes, construir estos proyectos de vida hacia adelante, volver a, entre comillas, digamos, a llevar una vida común y corriente como el resto de la sociedad, o tienen dificultades, sobre todo con estas otras interseccionalidades que nos has dicho, ¿no? El tema de género, el tema de los migrantes, el tema de la interculturalidad? Esa sería la segunda consulta. Y una tercera, me permito hacerte. He estado siguiendo un poco el trabajo que haces, he leído un artículo muy interesante y también vi un video corto que has estado promocionando sobre el tema de los cuidados y esta última parte que nos compartías, ¿no? Para ver cuál es la práctica del cuidado desde los hombres, no solamente cumplir tareas que nos diga la pareja, sino más bien tener que organizar y pensar cómo se tendrían que hacer esas tareas para podernos distribuir el trabajo que nos corresponde, ¿no?, en el marco de la corresponsabilidad y el trabajo conjunto dentro del hogar. Estas tres primeras consultas, estimado Paco. Muy bien. Bueno, a ver, ecomasculinidades. Efectivamente, el concepto de ecomasculinidades debe o se inspira en el ecofeminismo, ¿no? Y parte de esa idea de que hay un tipo de masculinidad tóxica y hegemónica, ¿no? Extractiva, que no solo es perjudicial hacia las personas, sino también hacia el planeta, ¿no? Y entonces aquí la idea es un poco imbrincar o relacionar el tema de los cuidados con el tema también planetario, no solo de las personas. O sea, no solo se trata de cuidar a las personas, sino también se trata de cuidar el planeta que vivimos, porque si no cuidamos el planeta que vivimos desde una perspectiva ecológica y también desde una perspectiva poshumanista, ¿no? Es decir, ya el hombre no debe ser el centro, sino que es un elemento más en el planeta, y desde Latinoamérica y desde muchas culturas andinas, toda esta concepción más global, ¿no?, de la tierra, de la Pachamama, lo tienen como muy asimilado, ¿no?, y muy trabajado la necesidad
de cuidar la Tierra. Entonces, la ecomasculinidad, lo que se está trabajando, la investigación que hay, que es poca, pero yo conozco pues, a gente que está en Suecia haciendo un trabajo interesante. Es, por un lado, denunciar, destacar la toxicidad o de las masculinidades también hacia el planeta, ¿no? Ponerla en evidencia, ¿no? Para promover ese cambio, esa transformación de los cuidados, pero también del planeta y desde una perspectiva pues, más holística, donde el hombre no es el centro del universo, sino que es un elemento más, ¿no? Es también un cambio de perspectiva, ¿no? Entonces, el respeto a los animales, el respeto a las plantas, el respeto a la tierra, para la supervivencia de la semana, ¿no? Que es lo que tenemos en riesgo, ¿no? Yo creo que una de las grandes crisis que tenemos por delante es todo el tema ecológico. En los próximos años nos va a venir como muy fuerte, ¿no? Vamos a tener que afrontar situaciones como muy duras, ¿no? Y parece que los gobiernos que podrían hacer no están haciendo lo suficiente. ¿Y por qué no están haciendo lo suficiente? Porque todavía hay una relación entre capitalismo, esa masculinidad hegemónica, esa visión extractiva, ¿no? De acabar con todo, ¿no? Y eso tiene que acabar, está clarísimo. O el planeta acaba con nosotros, es que no hay más, ¿no? Entonces es una línea interesante porque nos pone delante pues, necesidad de un cambio y de ampliar la noción de cuidados no solo a las personas, sino a lo que es el planeta, a los animales, etc., ¿no? El tema de la violencia sexual, las terapias, bueno, el proyecto que nosotros hemos hecho, Cultura del Cuidado, no trabaja directamente con menores que han sido abusados, sino lo que pretende es sensibilizar a las personas que están en torno a esos menores, o a los menores en general, o el profesorado en las escuelas, porque es algo muy oculto, ¿no? Entonces, tú cuando hablas de ese tema, la gente es un tabú, le da miedo, no sabe cómo afrontarlo. En las formaciones que hemos tenido con profesorado, con entrenadores deportivos, movilizan muchas cosas emocionales muy fuertes, ¿no? Es algo terrible, ¿no? Entonces hay que mantener la serenidad, hay que construir espacios donde se pueda acoger a estas personas que hayan podido sufrir estos abusos, ¿no? Y para eso pues, hay que estar informado para poder hacer ese acogimiento, ¿no? Entonces ese era nuestro trabajo. Lo que pasa es que en relación a lo que me preguntabas, sí, asociaciones que hacen un trabajo de terapia, y es verdad que a los hombres les cuesta muchísimo, primero, reconocer que han sufrido una violencia sexual, por lo que comentaba antes, ¿no? Y lo reconocen muy bien, muchos de ellos nunca, y algunos pues, a los 30, 40 años, ¿no? O más, y sufren muchas secuelas, ¿no? Secuelas en su vida, en las adicciones que pueden tener, en el tipo de vida que tienen, ¿no? No todos, también hay gente resiliente, capaz de superar esa situación. Hay un caso que seguramente conocen, James, que es una persona, un pianista inglés, que ahora está afincado aquí en España, que de pequeño sufrió abusos sexuales muy brutales desde los 6 años por parte de un entrenador deportivo. Y él pasó una adolescencia terrible y tal, pero él tuvo esa capacidad resiliente de salir. De hecho, muchos de los chicos o hombres que han sufrido abuso sexual y lo han superado se llaman así, no supervivientes, ¿no? No víctimas, sino porque lo que hacen es difundir o que se hable de esto y de la capacidad también de poder salir de esta situación. Hay maneras de salir, ¿no? A pesar de que es muy difícil. Pero para ello es un tema que tiene que estar también ahí presente, ¿no? Y hasta ahora ha sido un tema muy oculto. Últimamente se habla más de los casos que ha habido por la Iglesia, y ahí parece que desde la Iglesia se ha estado reaccionando y por tanto reconociendo todo esto de los abusos, pero todavía falta por hacer y falta un trabajo importante. Al menos es lo que nosotros damos cuenta en este proyecto cuando hacíamos formaciones con profesorado,
con entrenadores deportivos las necesidades que tenían sobre eso, ¿no? Afortunadamente va a haber dentro de poco una ley aquí en España, protección al menor, donde se incorporan muchos elementos que van a ayudar a que esta situación mejore. Porque quiero recordar, un 14%, muchísimo, muchísimo. A ver, cuando alguien piensa en abuso sexual, piensa en penetración, no todo es penetración, hay abusos de mucho tipo, ¿no? Pues hay abusos que se dan a través de las redes sociales, ¿no? Pero tienen consecuencias en la persona y en su vida, ¿no? Y por eso hay que intentar atajarlo, visibilizar y bajar ese tema. Y la última pregunta, el tema de los cuidados, la práctica, bueno, un poco lo has dicho tú. Muchos hombres, cuando piensan en los cuidados que hacen, se dejan una cosa importante que siguen asumiendo las mujeres, el tema de organizar los cuidados, pensar los cuidados, ¿no? Y eso es un trabajo, es una tercera jornada, ¿no? Entonces hay que hacer pedagogía, ¿no? Nosotros lo que hemos visto en estudios que hemos hecho, en situaciones, por ejemplo, durante la crisis económica aquí en España, muchos hombres perdieron el trabajo y las mujeres no, porque la primera etapa pues, afectó más a los hombres en trabajos de la construcción, de la industria, etcétera, ¿no? Entonces, muchos hombres se tuvieron que quedar en casa a cuidar a sus hijos pequeños y las mujeres iban a trabajar, que no era algo que las parejas tuvieran como igual, era ella la tradición la que se hacía cargo, ¿no? Entonces, en las entrevistas que tuvimos con muchos de estos hombres, ellos reconocían que la experiencia de cuidar solos, y aquí es clave, se dieron cuenta de que eran capaces, ¿no? Entonces, por eso es tan importante esta ley que va a haber del permiso de paternidad igualitario, porque de alguna manera va a promover que durante un tiempo los hombres se hagan cargo de los hijos solos, ¿no? Porque ellos van a tener un permiso para ellos solos, ¿no? Entonces, bueno, es importante que vean a través de este trabajo de los cuidados, de la práctica de los cuidados, pues que, bueno, es un trabajo complejo que también implica la organización. Yo te diría que cada vez en hombres jóvenes lo que vemos es un cambio de actitudes, ¿no? Hacia que quieren estar más implicados en sobre todo el cuidado de los hijos. Todavía no participan tanto en el cuidado de las personas mayores o dependientes o enfermas, pero de los hijos sí, ¿no? Hay un cambio cultural de querer implicarse, ¿no? Lo que pasa es que no siempre están acompañados por la legislación, ahora sí, o va a ser así, pero en muchos países todavía no es así, con lo cual lo que se les está diciendo no es que tú no tienes por qué cuidar, es la mujer, ¿no? O por las empresas que no les facilitan que puedan conciliar, ¿no? O incluso pues, por los propios estereotipos que se dan en la pareja. O sea, hay bastante trabajo por hacer, es un trabajo de largo recorrido, ¿no? Pero la tendencia, al menos lo que nosotros vemos en los datos, es a una mayor implicación en los cuidados y que si todavía evidentemente no lo es, todavía la carga la tienen las mujeres, pero cada vez hay más hombres. Y además es que es un tema de justicia, para repartir los cuidados, que no hay más. Bueno, esa es mi respuesta. Bien, muchas gracias por los comentarios que nos haces. Me permitiría hacer una más y luego con Jimmy. Nos hablaste también de las masculinidades, bueno, del modelo de masculinidad hegemónica y también de las nuevas masculinidades, y también tú te planteabas algunas interrogantes, ¿no? ¿Qué tan nuevas serán? ¿Son nuevas o es que están ahí y solamente falta visibilizarlas, ¿no? Falta este trabajo con otros hombres que nos permita emerger, ¿no? Que se permita visibilizar estas otras realidades, que existen otros hombres que son más afectivos, que tienen otras ideas de cambio y que están apostando también, ¿no? Sin embargo, puede que no sea grande el avance, pero son iniciativas que hay que seguir fortaleciendo y trabajando. Una consulta quería hacerte sobre esto y nos puedas dar desde tu punto de vista y experiencia. Cuando creo que nos hablaste en algún momento de masculinidades tóxicas, aquí estaríamos entendiendo por esto, ¿no? Nosotros, en el caso de Bolivia específicamente, estamos manejando algunos términos en el caso de las masculinidades, no hablar tanto de nuevas, porque por este sentido, por este mismo
el sentido de que nuevo, no sé si será nuevo, ¿no? Sino que hablamos de masculinidades plurales, diversas, emergentes, que están cobrando relevancia y que están acorde también al contexto que estamos viviendo, donde desde diferentes sectores, principalmente desde el movimiento feminista, se está promoviendo los cambios, ¿no? Pese a que también, ¿no? Desde el movimiento feminista consideran que los hombres no somos suficientemente transformadores, no confían mucho en nuestro trabajo porque evidentemente, ¿no? Tomo lo que tú decías en tu artículo, es que los hombres estamos reinventándonos en cómo poder continuar sosteniendo el poder. Estamos usando sutilezas, otras formas para poder seguir manteniendo el poder. Entonces esto cuesta desde el movimiento feminista y desde los mismos hombres, ¿no? Ver cambios un poco más relevantes para promoverlos, ¿no? Para promoverlos con otros hombres más. Entonces, sobre esto, y luego nos pasaríamos con Jimmy, luego volvemos nuevamente contigo ya para ir cerrando con los caminos a seguir en este trabajo que estamos llevando adelante. Bueno, yo creo que lo que ocurre en Bolivia, lo que ocurre en España, es parecido en torno a bueno, que el movimiento feminista tampoco se acaba de creer esto de los hombres y los cambios, ¿no? Y aquí el tema de nuevas, yo estoy de acuerdo en que a mí tampoco me gusta el término, prefiero alternativas, diversas, deconstruidas, disidentes, plurales, algo, bueno, yo creo que más real, ¿no? Lo que pasa es que aquí yo diría que se ha adoptado desde como una estrategia de marketing. Cuando se habla de nuevas masculinidades se entiende. En los medios de comunicación, en las administraciones públicas, a veces se entiende en positivo y se entiende pues, el tema de los hombres, la igualdad, más cercanos al afecto, etcétera, etcétera. Y a veces también para criticarlos, ¿no? Estos nuevos hombres que son unos flojos, ¿no? O los mangina, ¿no? Como insulto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aunque no nos guste, es lo que se está imponiendo, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo no lo uso mucho, intento utilizar otros conceptos. Claro, cuando te hacen referencia a ello, pues bueno, entiendes y la gente lo entiende, con lo cual si lo que nos interesa es difundir, como tú decías, ¿no? y visibilizar, pues bueno, ya explicaremos en los foros pues, que realmente no son tan nuevas, ¿no? Bien, no sé, hasta aquí, si me parece. Gracias, Paco. Mientras iba escuchando tu presentación, se me venían también varias preguntas. En la medida en que tú has entrado por el ámbito académico, me gustaría reflexionar contigo un poco algunas dudas que se me están dando en cuanto al proceso académico y el tema de la especialización. Si bien es cierto, la producción académica en masculinidades todavía no es tan alta, no solamente en España, en América Latina y de manera particular aquí en Bolivia es bajísima la producción académica en cuanto a masculinidades. Este es más un tema de proyectos, es más un tema de cooperación internacional por el momento. Pero también hay que reconocer que se está volviendo un tema de moda. Es decir, no necesariamente responde a que hayamos hecho gran movimiento desde los que trabajamos el tema, sino de que las agentes de cooperación lo han vuelto un tema de moda en la medida de que exigen que los proyectos, además de incluir el enfoque de género, también ahora incluyan el enfoque de masculinidades. Y ahí quería preguntarte, porque una de las dudas que yo he empezado a tener es, en la medida que estos temas se vuelven de moda, en la medida que estos temas también son parte, digamos, de la especialización, corremos el riesgo de mercantilizarlos, especialmente desde los espacios formativos académicos. He estado viendo en otros países que empezaron a salir un conjunto de especialidades en masculinidades, ¿no? Tanto diplomados, cursos de especialidad y también inclusive maestrías. Este es un riesgo porque definitivamente lo que hemos visto es que aquello que se pone de moda también se despolitiza. ¿Cómo tú estás viendo este escenario? ¿Ves algún riesgo o ves más bien, si bien es una oportunidad, deberíamos incidir de manera particular en ciertos espacios, Paco? A ver, aquí es cierto que es un tema de moda, pero todavía no se da
tanto esto de la creación de cursos, especialidades, másteres y maestrías. Empieza, pero por ejemplo ahora va a haber creo que es una maestría promovida por la Universidad de Elche, pero la gente que la promueve, yo creo que esa es la diferencia, es gente formada, gente que lleva muchos años trabajando el tema de la masculinidad aquí en España, es gente seria, ¿no? Con lo cual, pues, el trabajo que se vaya a hacer en ese máster, me parece que es un máster, que es el primero, por tanto no ha habido antes, pues es serio, creo yo, ¿no? Todavía no hay lo que tú dices, al menos yo no lo he sabido ver, pero sí que veo la moda, ¿no? De incluir el tema de las masculinidades, de las nuevas masculinidades en diversos foros, realizar cursos y a veces por gente que no sabe si tiene la formación adecuada o no, porque bueno, no sabes hasta qué punto, qué tipo de formación ha hecho, si es una formación más desde una reflexión personal o una reflexión más académica, ¿no? Estoy contigo en que esos riesgos existen y hay que estar pues, atento a lo que ocurre y sobre todo desde las asociaciones que llevamos años trabajando este tema y que estamos impulsando un trabajo desde abajo y desde base y desde la transformación personal para el cambio global y social, hay que estar atentos a esto. Pero aquí todavía yo creo, es mi opinión, empieza a haber alguna cosa, pero no estamos a ese nivel que me comentabas. Pero bueno, por lo que me cuentas es posible que venga en poco tiempo. Gracias. Esto te decía porque como desde varios proyectos se están empezando a generar posiciones de trabajo para, comillas, especialistas en masculinidades, ¿no? Hasta ese concepto de por sí a mí me parece un poco peligroso si no somos críticos. Por supuesto que condiciona que para que tú postules a ese cargo tengas que tener certificaciones, ¿cierto? Y los espacios que certificábamos antes éramos las ONGs o los proyectos, pero ahora son los espacios académicos, ¿no? Y entonces por eso te decía que hay esta nueva tendencia de empezar a especializar en masculinidades desde la academia. Otra pregunta que me venía, Paco, cuando tú comentabas todo este tema, o sea, yo prefiero ser sospechoso en el trabajo de masculinidades y no romántico e inocente. Es decir, yo sí creo que hay un peligro muy grande en el tema de trabajar masculinidades cuando este trabajo lo hacemos solo de manera mental y construimos discursos potables, muy cómodos al momento, pero que no necesariamente han transformado nuestras propias existencias, ¿no? Y ahí me gustaría preguntarte, ¿cómo ustedes están viendo los puentes de diálogo, de encuentro con los feminismos allá en España? Tomando en cuenta que los feminismos allá son muy fuertes, muy sólidos y que llevan una agenda bastante dura para trabajar y cambiar estas relaciones patriarcales. Es una asignatura pendiente del movimiento por la igualdad aquí en España. De hecho, ahora estamos intentando establecer unos foros de encuentro para debatir pues, cómo incorporar en la agenda feminista el tema de las masculinidades, porque hasta ahora no se había hecho de una manera, digamos, sistemática y a nivel de todo el territorio de España y con diferentes tipos de asociaciones. El problema que hay es que el movimiento feminista es un movimiento muy diverso, con muchos enfoques, muchas perspectivas y algunas incluso enfrentadas entre sí, ¿no? Y además algunas de ellas que, como antes comentaba Santi, miran con recelo todo el tema de los hombres y las masculinidades, ¿no? Entonces no es fácil, creo yo, no ha sido fácil por lo menos hasta ahora el encuentro, ¿no? Yo creo que es un encuentro necesario por lo que decía antes, ¿no? Porque hay que establecer estrategias comunes para afrontar nuevos retos que tenemos por delante, ¿no? Uno de ellos es todo el tema del auge de los populismos de extrema derecha que intentan revertir algunos derechos conseguidos por las mujeres y por la igualdad, ¿no? Entonces ahí deberíamos
buscar puntos de encuentro en algunos temas en los que se pueda trabajar y ir en esa dirección, ¿no? Sí que es verdad que algunos grupos que hacen trabajo de masculinidades, trabajo de grupo de hombres, tienen encuentros mixtos con grupos de mujeres feministas. Por ejemplo, en nuestra asociación anualmente hacemos un encuentro mixto donde debatimos en torno a un tema desde cómo se puede establecer esos encuentros entre el feminismo, las masculinidades, etcétera, ¿no? Y yo sé también de otros grupos que trabajan de manera mixta y conjunta. Incluso hay asociaciones feministas en las que también hay hombres y que están haciendo un trabajo también personal entre ellos y también con el grupo. Pero son, digamos, todavía grupos pequeños o experiencias poco significativas, diría yo, ¿no? Yo creo que es necesario dar un paso más y establecer pues como unos foros donde podamos encontrarnos y hacer, bueno, lo que también se llama la rendición de cuentas, ¿no? O sea, del trabajo que hacemos con hombres, ¿no? Que tengamos también un retorno desde el feminismo, ¿no? De las cosas que estamos haciendo bien o no estamos haciendo tan bien, ¿no? Yo creo que serían necesarios esos espacios. Y estamos en ello, ¿eh? No sé si Hilario te habló, me imagino que sí, de Menengage Iberia, ¿no? Que es una red incipiente de asociaciones y grupos y personas que trabajan la masculinidad desde hace mucho tiempo y que uno de los objetivos para el 21, para el año 21, es precisamente crear esos foros de debate con el movimiento feminista porque es bastante necesario hacerlo, ¿no? Pero bueno, no creo que sea una tarea fácil por lo que te contaba, que ahora es un momento además complicado por las luchas que también hay dentro del propio movimiento feminista en torno a algunos temas y algunas posiciones, ¿no? Gracias, Hilario. Paco. Ay, perdón, gracias, Paco, disculpa. Estaba aquí pensando en lo que Hilario nos había compartido y justamente, ¿sabes qué? Se me viene a la cabeza una pregunta. Si por un lado vemos los feminismos como esta ola, onda, posición más progresista, tú también hablas del otro momento que estamos viviendo, que es el alto conservadurismo, las derechas. Y ahí se me venía una pregunta que más o menos la hemos ido perfilando con Hilario, pero no la hemos terminado de cerrar, que tiene que ver con en qué medida corremos también el riesgo de que la agenda del trabajo en masculinidades sea apropiada por las derechas o los espacios conservadores, tomando en cuenta que la feminista es más dura, porque aborda temas como, por ejemplo, el aborto, porque aborda temas como el cambio del sistema de poder, ¿cierto? Y si vemos la agenda de masculinidades, podría ser más suave, más light, por ejemplo, paternidades, que es esta onda de, sí, cuidados, pero en la cosa más fácil, ¿cierto? Que es salgamos a cuidar a los niños, atendamos a los niños, pero no necesariamente las cosas más duras del cuidado, como tú bien lo decías, el cuidado del adulto mayor, por ejemplo, o de las personas en discapacidad o necesidades especiales. ¿Qué riesgo se correría en este momento, por ejemplo, en España, tomando en cuenta que hay una emergencia tan fuerte de la derecha? ¿Hay apropiación de la agenda o los discursos de masculinidades por estos grupos? A ver, por los de extrema derecha no, porque tienen unos modelos de masculinidad absolutamente hegemónicos y contrarios a los discursos desde las masculinidades igualitarias, ¿no? Y desde la derecha, es cierto que cuando ha gobernado a la derecha, pues en determinados proyectos y programas se ha apoyado, ¿no? Por ejemplo, el tema de la paternidad, pero todavía no están en esa línea, yo creo, ¿eh? No sé si en un futuro harán ese cambio hacia apropiarse de ciertos discursos, pero todavía es visto como, bueno, algo de los márgenes, ¿no? Que no está en el discurso mainstreaming. Todo y que, como hemos hablado hoy y en general, cada vez el tema de las nuevas masculinidades o de las masculinidades plurales o diversas está más en la agenda y en la agenda más global, ¿no? Y entonces ahí es donde sí, algunas administraciones que
tienen pues, un color político concreto, sea de la izquierda, pero una izquierda no demasiado radical, sino una izquierda, ¿cómo decirlo?, centrista o del sistema, se pueden apropiar de esos discursos, y también la derecha. Yo todavía no he tenido esa sensación, a pesar de que reconozco que sí que es cierto que los temas que nosotros tocamos son más light y por tanto más fácil de esa apropiación, ¿no? Pero bueno, hay que estar atentos, como tú dices, ¿no? Yo creo que hay que estar atentos a lo que ocurre y bueno, y poder actuar si vemos que esas cosas pues, se pueden dar, ¿no? Claro, yo te hacía esta pregunta, Paco, en el sentido de que, por ejemplo, se ha puesto de moda que muchos políticos que representan, digamos, a la estructura más patriarcal que existe, que es el Estado, ¿cierto? Se nombran a sí mismos feministas. Entonces, hay gobernantes, hay políticos que han utilizado esa nomenclatura y entonces no me parecería extraño que en algún minuto empiecen a utilizar mucho del discurso que hemos construido. No es que estoy diciendo que usen la agenda plena de nosotros, pero que adecúen todo este discurso que estamos hablando desde, por ejemplo, hombres igualitarios, pero desde una mirada de igualitarismos totalmente condescendientes a sostener el privilegio y el poder. Y ahí quería hacerte otra pregunta en torno al tema de cuidados, porque me gustó mucho tu reflexión y tu experiencia de trabajo de cuidados en el marco del proyecto que están llevando. Porque este es uno de los debates que hemos tenido en los programas, en los webinarios aquí a través de tanto de esta serie como de la anterior. Y uno de los dilemas que tenemos en el tema de cuidados es que cuando hablamos, por ejemplo, de los permisos de paternidad, estos permisos que ustedes, por ejemplo, en España están promoviendo como una ampliación, que sería un avance en tema de derechos increíblemente significativa, sí funcionan en economías formalizadas. Me imagino que será la española. Pero en América Latina y de manera particular en Bolivia, por ejemplo, si yo me pongo a motivar una agenda en cuanto a permiso parental para igualar al tiempo de las mujeres o inclusive aumentar esto, el beneficio va a ser mínimo, tomando en cuenta que la mayoría de los trabajadores en este país son a cuenta propia. No llegaremos ni al 20% de la mano de obra. Entonces, ¿cómo tú miras, por ejemplo, este tipo de situaciones cuando este no sería un eje de la lucha para construir igualdad? Pero sí Bueno, creemos que es importante trabajar el tema de paternidad, por ejemplo. bueno, primero quería responderte a lo que comentabas antes. Decir que, por ejemplo, aquí en España el gobierno que tenemos se define como un gobierno feminista y el presidente Sánchez en algún momento se ha definido también como un hombre feminista, ¿no? Es cierto que representa un modelo de masculinidad, digamos, más suave respecto al modelo hegemónico, y que incluso ha hecho suyo, por ejemplo, el permiso de paternidad igualitario, es decir, el permiso de 4 meses que habrá en el 21, es una apuesta decidida del gobierno y con esta idea de un cambio en los hombres, ¿no? Entonces sí que es verdad que eso se da como tú indicas, pero bueno, es malo, es bueno, hace que antes hablábamos de la necesidad de visibilizar otros modelos, aunque no sean lo que quizá nos gustaría, ¿no? Pero mientras vamos haciendo el camino, quizás se van transformando las cosas. Y yo también pienso que los cambios son lentos, ¿no? Y no pasan de la noche a la mañana, ¿no? Sino seguramente pasan de generaciones, ¿no? Y bueno, si eso ha de servir, bueno, pues bienvenida sea, ¿no? Quizá no es lo ideal, pero bueno, es en todo caso ayuda, ¿no?, a esa transformación. Y respecto al tema del permiso de paternidad, tienes toda la razón. Es decir, solo funciona para aquellos empleados en la economía formal. Aquí tenemos el caso de los autónomos, que no es la economía informal que ocurre en Latinoamérica, pero que tiene muchos menos derechos y, por tanto, si tú eres un trabajador autónomo, pues el permiso de paternidad lo tienes más difícil, ¿no?, solicitarlo porque implica que tienes que dejar de trabajar, ¿no? Sí, no afecta a toda la población. O sea, no sé cuál podría ser una medida
que fuera como más justa en ese sentido, ¿no? En todo caso, yo pienso que es un paso importante respecto a lo que teníamos y que, como estamos viendo en los estudios que estamos haciendo, están impulsando cambios, ¿no? Cambios en los cambios en las mujeres y cambios en la sociedad. Quizá no en un cambio radical, ¿no? Que quizá no veamos de manera inmediata, ¿no? Pero sí una tendencia hacia ese cambio, ¿no? Pero bueno, me gusta tu visión crítica porque tienes razón, a veces nos quedamos con la idea de que ya hemos conseguido, ya hemos llegado a... Y, bueno, en realidad a veces se queda mucha gente por el camino, como tú muy bien has dicho, que no tiene acceso a esos beneficios, por tanto no deja de ser otra forma de privilegio, ¿no? Pero bueno, es lo que hay en estos momentos, no sé qué otra medida podría ayudar a solventar esto, ¿no? Sinceramente. Gracias, Paco. La verdad es que yo creo que esta es una construcción entre todos y todas, siempre teniendo la posibilidad de mirarnos críticamente, pero también propositivamente, ¿no? Entonces, creo que va por ahí mucho de nuestro camino. Quiero dejarte con Santi para cerrar nuestra entrevista. Santi, ¿estás en línea? Ahora sí, sí, gracias. Gracias, Jimmy. Bien, muchas gracias. Quiero agradecerte, Paco, por la intervención, por compartir la experiencia, por compartir información del trabajo que se realiza eh, en Europa, desde España. Creemos que la agenda es compartida, no es en común. Y esto quiero hacer referencia con la última consulta, tal vez hacia adelante. ¿Cuáles serían los caminos a seguir? ¿Cuál es el desafío que queda por delante? Me animo a hacer algún comentario en base a lo que tú has escrito en un artículo y también lo que estamos manejando aquí en Bolivia, en diferentes campañas, movilizaciones, ¿no? Creemos que es importante, ¿no? Romper la complicidad entre los hombres, ¿no? Romper la indiferencia para marcar la diferencia. Si no hacemos esto, creo que las cosas se van a seguir reproduciendo en ese círculo y no va a terminar, o no vamos a encontrar muy pronto la salida, por un lado, ¿no? Y por lo otro, que tú también lo compartes y lo dices, ¿no? Parecería que muchos hombres están confundidos, no saben todavía qué camino tomar y lo más fácil es asumir una acción de arremetida contra el feminismo, ¿no? Muchos hombres están perdidos, nos dices tú, o se oponen de manera abierta, de forma abierta directamente, sin entender cuál es el contexto, cuál es el cambio que se quiere para la sociedad, y no solamente para las mujeres, sino para toda la humanidad, para hombres y mujeres, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿cuáles serían los caminos a seguir? ¿Cuáles serían los desafíos hacia adelante en este trabajo desde el enfoque de las masculinidades para el mundo, para España, para Europa, para América Latina? Gracias. Yo con esto me despido, nuevamente agradeciendo tu participación. Esperamos estar en contacto en otros espacios compartiendo más información al respecto. Mira, en nuestra asociación tenemos un eslogan, ¿no? Que va un poco en la línea que tú comentabas, ¿no? De romper esa complicidad que tienen los hombres, ¿no? Es el silencio nos hace cómplices, no podemos estar en silencio ante determinadas o ante las desigualdades, ante las violencias, ante la injusticia social, ¿no? Entonces hay que romper con esas complicidades que muchas veces tienen los hombres. En cuanto a los desafíos, algunos ya los he ido expresando, los he ido exponiendo, ¿no? A lo largo de la sesión. Yo creo uno muy concreto, para aquí, para España, pero que también sería interesante conectarlo con Latinoamérica, ¿no? Sería crear una red que sea horizontal y que permita compartir pues, metodologías, investigaciones, conocimiento, que un poco se está construyendo, pero bueno, yo creo que necesitaríamos un impulso más grande porque eso nos ayudaría a, bueno, compartir la experiencia que ustedes tienen de más de 25 años, por ejemplo, allí en Bolivia, en el trabajo con masculinidades, o cosas que se están haciendo aquí en Europa que quizá se puedan trasladar allá, ¿no? Entonces,
yo creo que eso sería muy importante, no solo para España, sino también esa red a nivel global o como mínimo latinoamericano, ¿no? Yo creo que es necesario incorporar a la gente joven y a otros perfiles culturales y sociales, de clase social, de etnia, de orientación, incluso de ámbito geográfico, en el activismo de hombres por la igualdad. Porque ahora es muy poco diverso, ¿no? Y bueno, tendríamos que preguntarnos también por qué es tan poco diverso, ¿no? Y por qué no acabamos de llegar como movimiento pues, a la gente joven o a esos otros perfiles, ¿no? Yo creo que es algo que deberíamos repensar, ¿no? Si tiene que ver con el mensaje que damos, con la forma de dar el mensaje. En fin, yo creo que es un tema ahí importante, sobre todo de futuro, ¿no? Porque si no entra gente nueva, pues bueno, el movimiento también se va debilitando de alguna manera, ¿no? Yo creo que el mensaje de la igualdad, el mensaje de los hombres, el mensaje de la justicia social, que cada vez va llegando más, por lo que estamos viendo, está más presente en más ámbitos, se habla más de las masculinidades diversas, de las nuevas masculinidades, pero hay que llegar todavía más, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo por llegar a más hombres, sobre todo a otros ámbitos sociales, ¿no? Porque muchas veces ese discurso se queda en las élites o en ciertas élites, ¿no? En determinados, no sé, cuando nosotros hacemos a veces alguna actividad, pues muchas veces vienen un perfil de hombre que ya está sensibilizado, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo llegar a esos otros hombres que quizá no han oído hablar de esto y que quizá podrían entrar en ese discurso y podrían hacer un trabajo personal y también social, ¿no? De otra manera, ¿no? Entonces ahí yo creo que también hay algo pendiente, algo para analizar, ¿no? Un tema que también se ha hablado, que es importante, es cómo visibilizar, ¿no? Esas masculinidades alternativas deconstruidas en los medios de comunicación, en la política, en el deporte, ¿no? Para también romper esa hegemonía que actualmente hay de ese modelo de masculinidad, en lo que se mira a muchos jóvenes todavía hoy día, ¿no? Y por tanto les cuesta encontrar otros referentes que no sean esos referentes hegemónicos. Yo creo que eso también que empieza a ver, pero que todavía no es suficiente, ¿no? Y que habría que hacer un trabajo importante en todo ello. Y por último, yo diría que un desafío importante, un trabajo que se debería proponer es todo el trabajo de estereotipos, de prevención de la violencia en edades tempranas. Cuanto antes se empiece a trabajar este tema, mucho mejor. Y aquí yo creo que es muy importante la formación del profesorado. Hoy en día yo doy clases en la Facultad de Educación y hay todavía, cada vez más sí que se va incorporando la perspectiva de género, el trabajo de género, algo del trabajo en masculinidades, pero es muy insuficiente, ¿no? Entonces se debería hacer un esfuerzo importante por formar un profesorado que tenga una capacitación y una capacidad de reflexionar de cómo se ha construido desde el punto de vista de género y cómo se reproducen los estereotipos y los mandatos de género, precisamente para intentar romper esa cadena de reproducción, ¿no? Y educar a personas más libres en un futuro, ¿no? No tan aferrados a esos mandatos y también que nos ayude a prevenir la violencia, que es una de las grandes lacras de la masculinidad y de nuestras sociedades, ¿no? Yo creo que con eso, si consiguiéramos al menos algunos de ellos, haríamos mucho, ¿no? O sea que con esto acabo mi exposición. Muchísimas gracias y bueno, espero que sigamos en contacto y podamos continuar reflexionando y construyendo conjuntamente en torno a estos temas. Paco, mil gracias. Ha sido un gusto escucharte. Me parece que nos dejas desafíos sumamente importantes. El tema del campo educativo y formación de educadores, creo que es una de las dimensiones que no la hemos abordado seriamente, porque si creemos que nosotros vamos a llegar a todo el mundo es imposible. Tenemos que democratizar esto con estos
que están a cargo de formar generaciones, que formar profesionales, y creo que es un desafío muy rico. Me quedo también con esto de la experiencia que están llevando adelante en cuanto a los espacios de encuentro con espacios feministas y por supuesto los temas que nos has planteado que me parecen sumamente innovadores cuanto a espacios de grupos de hombres con los que hay que trabajar también. Eh, hombres que han sido víctimas de violencia sexual, hombres privados de libertad y por supuesto el tema del cuidado. Paco, muchísimas gracias por habernos desafiado a pensar, reflexionar el tema de masculinidades desde esta mirada que ustedes están llevando adelante allá en Cataluña, en España. Espero tener un programa futuro en el que podamos seguir profundizando estas reflexiones. Nuevamente, Paco, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y esperamos pronto retomar todos los pendientes que tenemos para seguir pensando en trabajar estos temas de manera más efectiva y activa. Un abrazo a la distancia. Un abrazo, Jimmy, que vaya muy bien. Suerte. Cuídense. Gracias, Paco. Terminamos el programa el día de hoy. Quiero invitarles a que nos acompañen mañana para terminar nuestra serie de visitas a experiencias españolas. El día de mañana tendremos la posibilidad de escuchar la experiencia del gobierno vasco a través de Ander Vergara, quien nos comentará sobre el programa que tienen allá, promocionado desde el propio gobierno vasco, el cual tuve yo la oportunidad de conocer en una visita hace tiempo atrás, y que me parece súper interesante porque ojalá las instancias políticas de nuestros países aquí en Latinoamérica asuman el compromiso de llevar adelante, no solamente promoviendo el título, sino promoviendo acciones concretas en trabajo en masculinidades en la región. Mañana seguimos con las salidas de los hombres, caminos a seguir, la experiencia de trabajo en masculinidades en España. Y les invito a que nos puedan seguir en nuestras plataformas virtuales, CISTAC Cuerpo Territorio, Campaña Antimachista, Qué buena idea hacer antimachismo en Facebook y en canal YouTube CISTAC Bolivia para que puedan ver estos videos grabados y puedan seguir reflexionando sobre el tema de masculinidades. Sin más, agradecerles por habernos acompañado. Les esperamos mañana en la noche. Muy buenas noches y descansen. Gracias y un abrazo.